Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Karina Rincón terminó hace un año la relación con el padre de su hija. De repente el hombre apareció nuevamente en sus vidas y el día que ella estaba cumpliendo años, la agredió con un martillo en su cara y en su cráneo. Héctor Rojas, usted ha seguido de cerca esta historia. ¿Qué pasó con este hombre y qué atención está recibiendo Karina? Pues mire, Nicolás, como usted muy bien lo dice, hace un año terminó su relación. En los últimos 3 meses este hombre volvió a aparecer en sus vidas porque se quedó sin trabajo. Ella le estaba ayudando económicamente y era la persona que estaba cuidando a la niña. Por eso el día que cumplía años, que fue el 22 de septiembre, cuando llegó de trabajar y de celebrar su cumpleaños después de compartir una cena con algunas amigas, este hombre decidió atacarla. En las últimas horas acompañamos hasta acá, hasta el Instituto de Medicina Legal, a Karina, quien recibió toda su epicrisis y el informe técnico legal de su historia clínica. ¿Qué es lo que pasó ese 22 de septiembre? Vean el informe. El 22 de septiembre Karina cumplió 35 años. Debía ser un día feliz de su vida, pero sin ninguna explicación, su expareja y padre de su hija entró a la habitación y la golpeó brutalmente con un martillo en múltiples oportunidades. Su atacante la creyó muerta, pero ella dice que volvió a vivir. Yo siento que fue el día que volví a nacer, porque ese día, después de todo lo que me pasó, quedé con vida. Dios me dio una oportunidad ese día. Para mí, nací nuevamente el día de mi cumpleaños. Así lucía Karina antes de ser golpeada. Hoy su larga cabellera ya no está. Fue necesario raparla para sanar sus graves heridas. Las cicatrices en su rostro también la obligan a no dar la cara. Tras salir del hospital donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos, aún se pregunta por qué su expareja intentó acabar con su vida en un acto tan brutal. Lo he pensado mucho, Héctor, de verdad lo he pensado mucho, porque nunca le vi motivo, nunca lo demostró, nunca creí que fuera capaz, ni siquiera tuve dudas. Siempre creí, pensé que deseaba el bien para mí, y más porque era un momento en el que yo le estaba dando la mano a él. Nunca lo esperé. La verdad, por más que he pensado, no encuentro una justificación que indique qué desató su odio de esa manera como para planearlo. Karina estuvo 10 días hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos y pese a las lesiones causadas por los golpes del martillo, su recuperación ha sido asombrosa. Yo cada día agradezco a Dios porque sé que es un milagro de Él, propio de Él, y no existe nada más aparte de esto. Gracias a ese milagro, ninguno de esos golpes contundentes en mi cerebro me causó alguna afectación de perder algún sentido o siquiera una gota de sangre, porque una pequeña gota de sangre me había matado. Pero en todos estos golpes, 17 martillazos en mi cabeza, no tuve una gota de sangre en mi cerebro. Mi cerebro quedó totalmente intacto y sano. Este es el mayor milagro que mi Dios ha realizado en mí. Hoy Karina está rodeada de personas que la aman y ese amor expresado en cada carta es una inyección de energía para recuperarse. El día que ingresé y vi los globos, vi las cartas que me hicieron los niños donde me escriben te amo y me escriben diferentes mensajitos, fue muy reconfortante para mí, fue muy tierno, muy lindo y eso me llenó de más motivación para mi recuperación, Héctor. La acompañamos al Instituto de Medicina Legal donde recibió la epicrisis que indica que tuvo múltiples fracturas faciales y en su cráneo. El dictamen señala trauma craneoencefálico severo por objeto contundente y debe cumplir una incapacidad inicial de 35 días. Pensé que iba a una valoración, pero la Fiscalía ya había suministrado toda la información. Dentro de esa información estaba mi historia clínica y ya tenían absolutamente todo. Indicaron que tenía una provisionalidad de una incapacidad de varios días y que después de ese tiempo me presentaba para ahí sí tener una valoración para revisar cómo salí de cuidados intensivos, en especial de mi parte cerebral, si había cambiado algo. El proceso de recuperación apenas comienza. Ella requiere múltiples tratamientos como por ejemplo la reconstrucción de su dentadura y cara, además de otras cirugías en su cráneo. Por eso espera que las personas de buen corazón la ayuden a volver a ser la mujer fuerte, soñadora y apasionada por la vida.
José Urbano Medina Villa, el agresor de Karina, fue capturado el mismo 22 de septiembre sobre las 11:30 de la noche en el sector de Ayuelos. Al día siguiente, el 23 de septiembre, realizaron la audiencia donde le imputaron el delito de intento de feminicidio agravado. No aceptó los cargos, pero pudimos conocer la epicrisis y el dictamen de medicina legal, y en el que señala la fiscalía que José Urbano Medina Villa, empuñando 2 martillos, golpeó en el cráneo y la cara a la señora Fabiana Karina Rincón Durán. ¿Qué pasó en esta audiencia? Escuchen ustedes. Pues usted utilizaba palabras que efectivamente estaban encaminadas a hacer sentir mal a esta potencial víctima, al punto de violentarle no solo física, psíquica, sino moralmente, a efectos de hacerla efectivamente sentir, como ella lo indica, que hasta el punto de solicitarle alimentos para su menor hija, se los negaba, le negaba todos los servicios para esta persona, la discriminaba diciéndole que era una gorda, que era una mujer fea, que ya no sentía nada por ella, pero que efectivamente podía conseguirse mujeres para pasárselas por la cara a esta potencial víctima. ¿Acepta usted o no ser el autor del delito de feminicidio agravado tentado que le achaca la Fiscalía? No, señora, no acepto los cargos. José Urbano Medina Villa, de 51 años, fue cobijado con medida de aseguramiento. Pero ¿qué implicaciones tiene que este hombre hubiera atacado de manera violenta a Karina? Escuchen lo que nos cuenta una abogada penalista. En el contexto penal colombiano, esta conducta es castigada con mayor gravedad, ya que es usada un arma contundente en razón al género para causar la muerte. El feminicidio tiene una pena entre los 20 y los 40 años de prisión, es decir, 250 a 500 meses. En el caso de la tentativa, para este caso, se pueden tomar las circunstancias de agravación punitiva y adecuarla entre la mitad o las 3/4 partes de la pena tipificada para el feminicidio. Karina tiene inicialmente 35 días de incapacidad por parte del Instituto de Medicina Legal. Viene un proceso de recuperación y de tratamientos que requiere la ayuda de todas las personas de buen corazón. Por eso les dejamos los números telefónicos para quienes deseen apoyar a Karina al 328-46-3361, 313-367-7748, porque Karina necesita la ayuda de todos. Sí, señor Héctor, y decía Karina que se pregunta una y otra vez por qué fue atacada de esta manera por su expareja, pero no existe ni existirá justificación para semejante brutalidad. Por eso seguimos del lado de Karina, del lado de su familia. Gracias, Héctor. 7 de la mañana, 16 minutos, y entre tanto en el Atlántico no paran los homicidios contra mujeres. Ya van 43 en lo que va este año. 11 han sido tipificados como feminicidios, y esta misma se registró en el 2024, esto según la Red de Mujeres del departamento. Margarita Ariza, usted ha seguido también la lupa a este tema, cuéntenos allí qué dicen las autoridades. Hola Daniela y televidentes, 11 feminicidios en lo que va de 2025 y las dos últimas víctimas, Yolanda y Kelly, hechos ocurridos durante el fin y comienzo de semana. Por el caso de Kelly, dice la policía que no había recibido ninguna denuncia formal por parte de ella, pero sí había buscado protección ante la Oficina de la Mujer del Departamento del Atlántico, protección que tenía al momento de ocurrir su asesinato por parte de su expareja sentimental. Sobre el caso de Yolanda que ocurrió el fin de semana, dicen los familiares que la persona, su pareja sentimental, no había manifestado ningún tipo de agresión contra ella. Sin embargo, él reconoció haber cometido el crimen y se entregó a las autoridades. Kelly Joana de Arco Hurtado tenía 35 años de edad y es la mujer número 43 asesinada en el Atlántico en lo que va de 2025. De su asesinato señalan las autoridades a su expareja, con quien recientemente había terminado la relación. Ella lo único que me decía era que él era muy celoso, era lo único que me decía ella. Él es muy celoso, tía, pero así de problema no. No había denunciado violencia intrafamiliar como tal, sí se había presentado un hecho de violencia con unos días antes, pero no habían sido denunciados.
El presunto responsable se entregó a las autoridades. De acuerdo a la información que recibimos en el lugar por personas que lo conocen y que nos manifestaron que es miembro de Los Costeños, tiene anotaciones judiciales por el delito de homicidio, lesiones personales, porte, tenencia ilegal de armas de fuego. Un día antes del asesinato de Kelly, en el barrio La Manga se despertaron con la noticia de la muerte de Yolanda Arias, de 25 años de edad. Su compañero sentimental en esta carta confesó el crimen. Porque la verdad no pensé que esto iba a suceder, que él cogiera y me la matara. Él vivía con una persecución con ella. Me aferro a Dios de que se haga justicia. Y definitivamente las autoridades, la institucionalidad tiene que mandar un mensaje de justicia, cero impunidad y definitivamente hay una declaración de emergencia por medio de las distintas plataformas. La policía invita a las mujeres víctimas de violencia a denunciar a través de la línea 155, habilitada 24 horas del día. Miren, el responsable de la muerte de Kelly, que se había entregado a las autoridades, había quedado en libertad por porte ilegal de armas de fuego, pero cuando salía de la unidad inmediata de la Fiscalía fue recapturado por un nuevo delito, el de feminicidio. Margarita, y es que en Colombia se han registrado este año cerca de 322 tentativas de homicidio, una cifra alarmante que debe activar todas las estrategias para proteger la vida de las mujeres. Las víctimas de violencia pueden seguir una ruta para denunciar y ser acompañadas en el proceso jurídico. Esta semana, la historia de Karina Rincón y el brutal ataque que recibió por parte de su expareja volvió a poner sobre la mesa la pregunta acerca de la seguridad de las mujeres. ¿Cuál es la ruta que deben seguir cuando sufren de violencia y qué pasa si nadie responde? No existe una ruta vertical, ¿cierto? Ni un flujograma, teniendo en cuenta la multiplicidad de casos, ¿sí? El de Karina es un caso que puede parecerse a muchos otros tantos, pero hay unas diferencias sustancialmente importantes en cada caso y por eso, de hecho, en Colombia hay un marco jurisprudencial tan amplio para incluir la perspectiva de género en el abordaje de los casos. Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios de Republicanas Populares, se han registrado 322 tentativas de feminicidio y 564 feminicidios en lo que va del 2025. Una cifra alarmante para el panorama de las mujeres en el país. Además, la Defensoría del Pueblo ha registrado 7.302 casos de violencia intrafamiliar hasta mayo de este año. Muchos de estos casos no avanzan porque desde las instituciones, advierten las víctimas, no reciben acompañamiento debido. Es importante que podamos fortalecer el agravante del, ok, eres víctima de violencia de género por tu pareja, pero además eres víctima de violencia institucional, porque el Estado no te está atendiendo, porque no se está cumpliendo la ruta, porque no se aplica la norma. Laura Zavala también asegura que las instituciones están obligadas a seguir el conducto para hacer todo el proceso de denuncia y protección de las víctimas. Por su parte, la Secretaría de la Mujer de Bogotá tiene distintos ejes para tratar este tipo de denuncias. Sigue poniendo a disposición de la ciudadanía y manera particular de las mujeres víctimas de violencia y aquellas que se encuentran en riesgo de feminicidio de equipos de atención sociojurídica y psicosocial, de manera que ellas puedan contar con acompañamiento en los diferentes procesos de activación de rutas y en el acceso a medidas de protección, acceso a la justicia y salud. Estos equipos y estos servicios están a disposición de las mujeres a través de la línea Púrpura Distrital y sus 3 canales de atención, telefónico, WhatsApp y videollamada. Las mujeres que sean víctimas de violencia también pueden acudir a las casas de igualdad, a las manzanas de cuidado y a los centros de atención de la Fiscalía y siempre pueden usar la línea 123 si están en medio de una agresión.